Claro, aquí tienes la traducción completa al español. En el episodio de esta noche tenemos dos historias para compartir, dos relatos que se quedan en los rincones oscuros de Asia, donde el silencio inquieta más que los gritos. La primera nos lleva a Corea del Sur, a un pequeño pueblo más allá del alcance de Seúl, donde una familia de 5 desapareció sin dejar rastro, sin aviso, sin despedida, simplemente se fueron. Era el invierno de 1992 en Namyangju, un tranquilo tramo de tierra en las afueras de la ciudad. La nieve se había asentado gruesa sobre el suelo, amortiguando todo sonido y convirtiendo cada camino en un frío laberinto blanco. Dentro de una casa modesta, las luces seguían encendidas, el televisor aún parpadeaba, y la cena esperaba en la mesa, intacta. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro, las ventanas selladas, y aún así, la familia no aparecía por ninguna parte. Cuando los vecinos alertaron a las autoridades, los investigadores entraron en una escena que parecía congelada en el tiempo, como si los residentes simplemente se hubieran levantado a mitad de la comida y hubieran caminado hacia el aire. Pero el detalle más escalofriante no era el silencio ni la ausencia, era lo que estaba dibujado en las paredes, extrañas marcas de carbón, círculos cortados con cruces, de propósito desconocido. Algunos susurraban que era protección chamánica, otros la marca de una secta. Fuera cual fuera la verdad, la familia nunca regresó. El caso de Namyangju no comienza con el caos de una escena del crimen, sino con la quietud de una noche de invierno ordinaria. La familia en el centro de esta historia vivía en una casa modesta de 2 pisos, escondida en el borde del pueblo. Era el tipo de hogar que parecía casi engullido por los campos y el bosque circundante, donde la nieve se amontonaba contra las paredes y el aire nocturno llevaba el agudo olor a pino y humo de chimeneas lejanas. Dentro de esa casa vivían 5 personas, un padre, una madre, 2 hijos, y la madre anciana del padre. No eran ricos ni destacaban de ninguna manera inusual. Los vecinos los describían como educados, reservados, gente que no llamaba la atención. Sin embargo, algo en esa casa pronto pasaría de lo ordinario a lo aterrador. En las semanas previas a su desaparición, los lugareños decían que la familia había empezado a comportarse de forma extraña. El padre dejó de asistir a su trabajo habitual en Seúl y pasaba cada vez más tiempo en casa. Los niños, que antes se veían jugando afuera después de la escuela, ya no eran visibles en el patio, y por la noche las ventanas permanecían iluminadas más tiempo de lo usual, con sombras moviéndose dentro mucho después de que el pueblo se había dormido. Algunos afirmaron haber escuchado cánticos leves en el viento helado, flotando desde la dirección de la casa, aunque nadie podía asegurarlo. El propio entorno aumentaba la inquietud. Namyangju, a principios de los 90, no era la bulliciosa extensión suburbana de Seúl que es hoy. Entonces era más tranquilo, menos desarrollado, el tipo de lugar donde la tierra de cultivo se extendía entre grupos de casas. Por la noche las calles se vaciaban rápidamente, y el silencio era tan completo que incluso un portón que chirriaba podía oírse a lo lejos. Era, en todos los sentidos, el lugar perfecto para que algo desapareciera. El propósito de la velada, al menos para la familia, debía haber sido sencillo. Una comida, una habitación cálida contra el frío invernal, quizá una noche tranquila de televisión. Habían puesto la mesa, preparado la cena y encendido el televisor en la esquina de la sala. Todos los marcadores familiares de la rutina estaban allí, pero cuando los investigadores entraron días después, esas rutinas estaban congeladas en su lugar, interrumpidas como si una mano invisible hubiera presionado pausa. Los platos permanecían a medio servir, las sillas corridas lo justo como para sugerir que alguien había estado sentado allí momentos antes. El reloj seguía marcando en la pared, indiferente a lo que había ocurrido. La atmósfera dentro era opresiva, aunque no se podía dar explicación de por qué. Los agentes reportaron una extraña pesadez en el aire, como si las habitaciones contuvieran la respiración. Y luego estaban las paredes, símbolos negros de carbón garabateados sobre el yeso, círculos irregulares atravesados por cruces, repetidos una y otra vez como una oración desesperada o una advertencia. Algunos dibujos parecían apresurados, otros deliberados. Quien los hubiera hecho se había tomado su tiempo, marcando múltiples habitaciones como si ninguna barrera por sí sola fuese suficiente. Para cuando la noticia se difundió por el vecindario, el miedo ya se había instalado. Algunos susurraban que la familia se había unido a una secta apocalíptica. Otros creían que habían intentado un ritual de protección contra algo que temían que estaba por venir. Los más religiosos murmuraban que ninguna mano normal habría hecho tales marcas. Los niños fueron mantenidos dentro de casa. Las puertas se cerraban antes que de costumbre,
y cuando el viento aullaba sobre la nieve por la noche, la gente miraba hacia la casa vacía y se preguntaba si la familia desaparecida realmente se había ido, o si todavía estaba allí, invisible. Y aquí es donde la historia se detiene, suspendida en ese momento congelado de 1992. Una casa cerrada, una cena sin comer, una familia ausente, y marcas en las paredes que nadie podía explicar. Un lugar donde el silencio se hace más pesado cuanto más escuchas, como si las propias paredes esperaran para hablar. La primera complicación en la desaparición de Nam Yang-yu no se reveló de forma dramática, con un hallazgo de escena del crimen, sino en el silencioso deshilacharse de pequeños y desconcertantes detalles que resistían explicación. Comenzó cuando una vecina notó que la casa seguía a oscuras una mañana, mucho después de la hora en que la familia solía levantarse. La nieve frente a la puerta permanecía intacta, sin huellas que salieran, sin rastro de los niños rumbo a la escuela. Al principio, esto pareció normal. Quizá la familia se había ido de viaje sin avisar, pero a medida que pasaron los días, la misma estampa se repetía. Ninguna luz más allá del resplandor del televisor, ninguna voz, ningún movimiento dentro. La casa parecía contener la respiración. La primera gran pregunta surgió cuando la policía finalmente forzó la entrada. La puerta estaba cerrada por dentro, un simple cerrojo de madera, del tipo que no puede asegurarse una vez que alguien ha salido. Las ventanas también estaban bien cerradas, sus pestillos intactos. Y sin embargo, la familia había desaparecido. Los agentes notaron que todo parecía sin alteraciones, como si la vida hubiera sido interrumpida a mitad de paso. Los palillos descansaban sobre los cuencos, el arroz endurecido por el tiempo. La sopa se había enfriado y coagulado, todavía en el centro de la mesa. El televisor zumbaba tenuemente, su señal nevando en estática. Esto ya sería lo bastante extraño por sí solo, pero entonces aparecieron las marcas. Las paredes mostraban símbolos que parecían infantiles en la ejecución pero inquietantes en su intención, círculos dibujados una y otra vez con carbón negro, cada uno atravesado por una tosca cruz. Algunos se extendían altos sobre las paredes, otros se agazapaban bajos, cerca de los zócalos. Aparecían en la sala, en los dormitorios, incluso en la cocina. La policía pensó al principio que eran obra de los niños, garabatos dejados en algún arrebato de aburrimiento, pero la gran cantidad contaba otra historia. Alguien se había tomado el tiempo de cubrir su casa cuidadosamente, deliberadamente, con estas marcas, como si se hubieran estado preparando contra algo invisible. Pronto interrogaron a los vecinos y sus respuestas solo profundizaron el misterio. Una mujer aseguró haber visto leves destellos de luz a través de las cortinas a altas horas de la noche, sombras moviéndose de un lado a otro, mucho después de que el pueblo dormía. Otro hombre juró haber escuchado murmullos, voces bajas flotando en el aire frío, aunque nunca pudo distinguir las palabras. Algunos dijeron que era oración, otros insistieron en que era un canto, otros susurraron que sonaba a sollozos. La primera complicación, entonces, no fue simplemente la desaparición. Fue la creciente conciencia de que lo que hubiera ocurrido dentro de esa casa había dejado no solo ausencia, sino presencia. Un eco persistente que los vivos podían sentir pero no explicar. Aumentando la inquietud estaba el estado de las pertenencias de la familia. Los abrigos seguían colgados junto a la puerta. Los zapatos permanecían ordenados en el estante. Las tarjetas de identificación, las carteras y el dinero estaban intactos. Incluso las camas de arriba estaban descendidas como preparadas para dormir. Era como si la familia no se hubiera marchado voluntariamente, sino que hubiese sido arrancada de sus vidas en un instante, sin preparación, sin escape. Desconcertados, los investigadores empezaron a considerar posibilidades. ¿Habían sido secuestrados? Si era así, ¿cómo pudo alguien entrar sin dejar rastro, sin entrada forzada, sin huellas en la nieve, sin cerraduras rotas? ¿Habían escenificado su propia desaparición? Pero entonces, ¿por qué dejar la comida sin comer, las pertenencias, las luces y el televisor encendidos? Y siempre, la pregunta de los símbolos planeaba. Uno de los agentes más jóvenes reconoció que se parecían a ciertos diagramas protectores usados en antiguas tradiciones chamánicas, aunque más burdos, más desesperados. En el pasado de Corea, los chamanes a menudo dibujaban círculos con líneas que se cruzaban para proteger contra espíritus, para atar energía negativa o para atrapar algo que no debía salir. Si esta familia había estado dibujando tales marcas, la pregunta se volvía: ¿qué intentaban mantener afuera? O peor, ¿qué intentaban mantener dentro? Esa posibilidad inquietó incluso a la policía. Algunos se mostraron reacios a permanecer mucho tiempo en la casa. Un agente admitió más tarde que,
Mientras examinaba las habitaciones de arriba, sintió cómo se le erizaba la nuca, como si ojos invisibles lo siguieran. Otro juró haber percibido un vago olor a humo aunque no había fuego. Detalles pequeños, casi descartables, pero que construían una sensación creciente de que algo intangible se cernía entre las paredes. Mientras tanto, los habitantes del pueblo se inquietaban. Empezaron a circular rumores de que la familia se había enredado con una secta religiosa secreta. Corea del Sur, a principios de los 90, había visto una oleada de cultos marginales que prometían salvación o advertían del fin del mundo. Se susurraba que habían visto al padre hablar con desconocidos que nunca volvieron al vecindario, hombres con abrigos oscuros, mujeres con velos. Nadie podía decir si estas historias tenían base real o nacían del miedo, pero el momento era sospechoso, y pronto los lugareños empezaron a evitar la casa por completo. A los niños se les advirtió no caminar demasiado cerca. Algunos cruzaban la calle en lugar de pasar frente a su portón. Lo que empezó como una extraña desaparición se estaba convirtiendo en algo más oscuro, algo cargado de inquietud. Una casa cerrada que debería estar vacía, pero no lo parecía. Símbolos que hablaban de desesperación, relatos de vecinos sobre voces y luces titilantes, y siempre la ausencia de una explicación lógica. La primera complicación de esta historia no fue simplemente que una familia había desaparecido, fue que cada detalle dejado atrás apuntaba lejos de respuestas humanas y hacia otra cosa, algo que no podía encajarse ordenadamente en un informe policial, algo que hacía que los investigadores cruzaran los umbrales con cuidado y que los vecinos musitaran oraciones al pasar, algo que insinuaba que esta desaparición no era el final de una historia, sino el comienzo de una presencia que nadie en Namyangju olvidaría. Los días posteriores al hallazgo de la casa vacía en Namyangju solo profundizaron la sensación de que había ocurrido algo antinatural. La investigación policial, en lugar de arrojar luz, parecía arrastrar a todos más hondo en las sombras. Lo que debería haber sido un simple caso de personas desaparecidas se desenredaba rápidamente en algo que nadie quería nombrar en voz alta. El segundo suceso extraño ocurrió apenas una semana después de la primera inspección. Un hombre del lugar que paseaba a su perro por el río helado afirmó haber visto 5 figuras de pie junto a la orilla, a la tenue luz del amanecer. No se movían, no hablaban, solo permanecían en una línea rígida de cara al agua. Cuando el hombre les gritó, pensando que podían ser pescadores, las figuras lentamente se volvieron hacia él, pero antes de que sus ojos pudieran enfocar, la niebla matinal se espesó y las engulló por completo. Cuando se disipó, no había nada allí. Regresó a casa temblando, convencido de haber visto a la familia desaparecida, atrapada entre mundos. La policía desestimó su historia como imaginación, pero la gente lo tomó como una señal. La familia no se había ido, seguía allí, solo que no de una manera comprensible. Dentro de la casa, los investigadores hallaron algo nuevo que antes no habían notado. Escondido detrás de un panel suelto en el dormitorio principal había un cuaderno. Sus páginas estaban llenas de escritura errática, garabatos que a veces se disolvían en líneas y formas en lugar de palabras. Entre el sinsentido había fragmentos que helaron a los agentes que los leyeron. Vienen de noche, voces en las paredes, los círculos no bastan, y una frase repetida una y otra vez cerca del final: no debemos irnos juntos. El cuaderno no ofrecía respuestas, solo más preguntas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué los círculos no bastaban? ¿Y por qué la familia estaba tan segura de que estaba prohibido irse juntos? Un personaje conflictivo entró en escena en la figura de una chamana local, una mujer mayor a la que los vecinos respetaban en silencio pero rara vez mencionaban a extraños. Al preguntársele por las marcas de carbón, negó con la cabeza y se rehusó a pisar la casa. En su lugar, advirtió a los agentes que tales símbolos no se dibujaban a la ligera, estaban destinados a atar, a encerrar. Murmuró que alguien en esa casa debía estar desesperado, tratando de mantener algo contenido. Al insistirle, no quiso ampliar, solo dijo que perturbar el equilibrio podía empeorarlo. Su negativa enfureció al jefe de la investigación, que desechó sus palabras como superstición, pero su advertencia perduró, alimentando rumores e inquietando incluso a los más escépticos. Mientras tanto, los vecinos empezaron a comportarse de manera extraña con los investigadores. Algunos les urgían a cerrar la casa y dejarla en paz. Otros susurraban que no debían hablar de ella por la noche, como si nombrar a la familia después del anochecer pudiera invocarla. Unos pocos afirmaron que, desde que la policía había entrado en la casa, ellos mismos habían experimentado rarezas, puertas que vibraban en noches sin viento,
Perros aullando en calles vacías y sueños donde la familia desaparecida se plantaba al pie de sus camas, silenciosa, observando. La tensión crecía capa sobre capa, pero no llegaban respuestas. Cuando los agentes volvieron para una segunda inspección, hallaron algo inquietante. Algunos de los círculos de carbón en las paredes parecían más oscuros, más frescos que antes, como si alguien los hubiera redibujado. Y aún así, la casa seguía sellada, sin señales de entrada desde la primera visita. Un agente se rió nervioso, sugiriendo que la humedad o el humo los hacían ver nuevos, pero ninguno de los demás quedó convencido. Las fuerzas en conflicto, policía escéptica, aldeanos temerosos y las advertencias crípticas de la chamana chocaban a cada paso. Algunos argumentaban que la familia había escenificado todo, escondiéndose para evitar deudas o enemigos. Otros susurraban sobre posesión, espíritus o sectas. Cada teoría dejaba huecos demasiado amplios, y cada vez que alguien intentaba encajar las piezas, otra pista extraña aparecía, alejando la historia de la razón. A esas alturas, la casa misma se había vuelto un personaje tácito. La gente juraba que sus ventanas reflejaban algo más que la nieve exterior. Por la noche, conductores que pasaban decían ver siluetas tenues moviéndose detrás de las cortinas, aunque la electricidad había sido cortada. Ocasionalmente flotaba desde la propiedad un olor a madera quemada, aunque nada por dentro se había incendiado. Y una tarde, el agente que primero había abierto la puerta reportó un sueño tan vívido que no pudo sacárselo de la cabeza. En él, estaba sentado a la mesa de la familia, los cuencos todavía tibios, el televisor zumbando. Lentamente, una a una, figuras entraban en la habitación y se sentaban frente a él. Sus rostros estaban borrosos, sus bocas inmóviles, pero en su mente oyó que susurraban las mismas palabras del cuaderno. No debemos irnos juntos. Despertó empapado en sudor, con la garganta irritada como si hubiera estado cantando en sueños. La escalada había alcanzado un punto en el que lo ordinario ya no podía contenerla. Lo que comenzó como un caso de desaparecidos se desenredaba en un laberinto de avistamientos extraños, escritos crípticos y advertencias escalofriantes. La familia no estaba. Sí, pero los rastros que dejaron parecían multiplicarse, extendiendo la inquietud por todo el pueblo, y aún no había respuestas. Solo silencio, símbolos y sombras que parecían espesarse cada noche. El punto de inflexión del caso de Nam Myang-yu llegó durante lo que debía ser una revisión rutinaria. Para entonces habían pasado semanas desde la desaparición. La casa permanecía sellada bajo vigilancia policial, aunque la inquietud de la comunidad seguía fermentando. Los informes extraños continuaban, vecinos que oían voces apagadas, niños que decían ver sombras en las ventanas, incluso perros callejeros que se negaban a acercarse al portón. Aún así, el investigador principal insistía en que todo era histeria. La familia estaba desaparecida, sí, pero eventualmente aparecería. Esa era la línea oficial. Una tarde gris, un pequeño equipo volvió a la propiedad para catalogar pruebas una vez más. El cielo invernal colgaba abajo, espeso de nubes, y el aire tenía ese silencio pesado que precede a una tormenta. Al abrir la puerta y entrar, un agente comentó de inmediato el olor. No era podredumbre ni descomposición, sino un aroma acre y punzante, como carbón quemado y tierra húmeda. Los demás también lo notaron, aunque ninguno quiso detenerse en ello. Se dispersaron por las habitaciones, documentando de nuevo los extraños símbolos, tomando fotografías nuevas, hojeando las páginas sueltas del cuaderno. Entonces llegó el sonido, un raspado suave y deliberado, como tiza contra yeso. Resonó débilmente desde el segundo piso. El equipo se quedó congelado. Todos sabían que la casa había estado bien cerrada, sin señales de intrusos. Lentamente, con las armas desenfundadas, subieron las escaleras. Lo que encontraron arriba los perseguiría siempre. En el dormitorio principal, una pared mostraba un símbolo fresco, aún negro, aún manchado de polvo de carbón, como si acabaran de dibujarlo segundos antes. Nadie había entrado en esa habitación desde la primera inspección, y sin embargo, el círculo y la cruz relucían oscuros, sus bordes nítidos, sus líneas exactas. Un agente juró que vio aparecer el último trazo mientras entraban, la cruz marcándose como por una mano invisible. El silencio que siguió fue sofocante. Antes de que alguien hablara, otro sonido cortó el aire. Un golpeteo rítmico, desde la esquina lejana de la habitación. Se volvieron hacia el armario, sus puertas de madera cerradas. El golpeteo creció más fuerte, más rápido, casi como dedos tamborileando. El investigador jefe tiró de las puertas y las abrió de golpe. Vacío. Solo abrigos y zapatos, pero el golpeteo continuaba, más fuerte ahora,
como si viniera de dentro de las paredes. Los hombres retrocedieron, el peso de la casa presionando sobre ellos. Un agente, visiblemente afectado, susurró que debían irse de inmediato. Otro, intentando serenarse, murmuró que la familia debía haber estado metida en algo ocultista, que habían desatado algo allí. El jefe les ladró que se concentraran, pero incluso él estaba pálido, con la mirada saltando hacia los rincones oscuros. Abajo, el televisor cobró vida, nadie lo había tocado, y la electricidad llevaba tiempo cortada. Aún así, la pantalla resplandecía en la penumbra, mostrando no estática esta vez, sino un marco negro atravesado por líneas blancas tenues y palpitantes, casi como los símbolos de las paredes, dibujados una y otra vez. Un agente juró que las líneas cambiaban cuando las miraban, formando palabras que se disolvían antes de poder leerse. Entonces, sin aviso, todas las puertas de la casa se cerraron de golpe. El sonido retumbó por las habitaciones, haciendo vibrar las paredes y sacudiendo los platos sobre la mesa abandonada. El equipo entró en pánico y corrió escaleras abajo, pero la puerta principal se negó a abrir. El cerrojo estaba atascado, como clavado en su lugar. A sus espaldas, las marcas de carbón parecían oscurecerse, como si la tinta sangrara a través de las paredes. El cuaderno sobre la mesa se abrió solo, pasando páginas con rapidez hasta detenerse en la frase repetida: "No debemos irnos juntos". Y fue entonces cuando lo oyeron. Las voces, no fuertes, no claras, sino susurros superpuestos llenando cada rincón de la casa. Venían de las paredes, del suelo, incluso del aire. Voces masculinas, femeninas, infantiles, todas hablando a la vez, superponiéndose en un murmullo caótico. Algunos se taparon los oídos, otros gritaron, pero las voces solo crecían, hasta que una frase pareció cortarlas a todas. «Quédense con nosotros». Las luces parpadearon. El aire se volvió imposible de frío, sus alientos visibles ante el rostro, y por un momento, cada agente juró ver figuras en la habitación con ellos, siluetas borrosas de pie en los bordes de las paredes, apenas fuera de reconocimiento. 5 de ellas, un padre, una madre, 2 niños, una mujer mayor, observando en silencio, con el rostro oculto, su presencia innegable. El jefe, temblando, ordenó a todos salir. Forzaron la puerta hasta que cedió, arrojándolos al aire helado del exterior. En el instante en que cruzaron el umbral, los susurros cesaron, el televisor se apagó, el golpeteo se detuvo, y la casa volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Ese fue el punto álgido, la confrontación que ninguno esperaba, el momento en que la línea entre investigación y aparición se desdibujó por completo. Los hombres se marcharon conmocionados, algunos negándose a regresar jamás, y aunque el incidente nunca quedó registrado oficialmente, quienes estuvieron allí lo llevaron consigo. Cada uno se preguntó lo mismo: ¿en qué habían estado dentro? ¿Una casa donde una familia había desaparecido, o una prisión que aún los retenía invisibles, exigiendo compañía para siempre? Los días después de que los agentes huyeran de la casa estuvieron llenos de silencio. Oficialmente, el informe era anodino, despojado de cualquier detalle que sonara absurdo. El expediente anotaba la desaparición de 5 miembros de la familia, la condición de cierre interno de la casa y las inusuales marcas de las paredes. Nada más, sin mención del televisor encendiéndose sin energía, sin referencia a los susurros, al golpeteo, a las figuras cambiantes en los rincones de la visión. Esos detalles vivían solo en la memoria de los agentes, y ninguno hablaba de ellos con libertad, ni con colegas, ni siquiera con sus familias. Pero bajo el silencio, la verdad tomaba forma. Fue una chamana mayor, la misma que primero se negó a entrar, quien proporcionó la explicación más clara, aunque la más inquietante. Cuando un agente la visitó en privado, desesperado por respuestas, ella le dijo que los símbolos en las paredes no eran amuletos protectores, como muchos suponían. No exactamente. Eran ataduras, círculos con cruces dibujadas para atrapar algo, para impedir que escapara. En prácticas folclóricas coreanas antiguas, tales símbolos se usaban no solo para alejar espíritus, sino para aprisionarlos dentro de un espacio, mantenerlos anclados donde no pudieran dañar al exterior. El agente, helado, hizo la pregunta obvia: si la familia había dibujado estos símbolos para atrapar algo, entonces ¿con qué habían estado conviviendo? La respuesta de la chamana lo cambió todo. Dijo que quizá la familia no trataba de protegerse de algo de afuera, puede que estuvieran intentando encerrar algo de adentro, y si eso era cierto, la implicación era aterradora. Lo que estaba atrapado en esa casa no era un intruso, no era una entidad que vino del bosque o del río. Estaba atado a la propia familia. Quizá uno de ellos lo trajo consigo,
Quizá uno de ellos se había convertido en eso. De pronto, los fragmentos del cuaderno adquirieron nuevo peso. Vienen de noche. Los círculos no bastan. No debemos irnos juntos. ¿Y si esas palabras no eran paranoia? ¿Y si eran advertencias? La familia podía creer que si salían juntos lo que los acosaba los seguiría, liberándose al mundo. Su solución fue desesperada pero simple: quedarse encerrados, dibujar símbolos, atarlo en su lugar, hasta que algo salió mal. Esta revelación explicaba detalles desconcertantes. ¿Por qué la comida quedó sin tocar, como si los hubieran interrumpido? ¿Por qué sus pertenencias estaban intactas, como si nunca se hubieran preparado para partir? ¿Por qué toda la casa estaba cubierta de marcas? No solo entradas, sino las paredes mismas. No era caos aleatorio, era contención ritual. Pero si la familia tuvo éxito, ¿por qué no estaban? Aquí la chamana no ofreció respuesta, solo una posibilidad sombría. Los rituales de atadura nunca son permanentes. La fuerza de lo que esté atrapado puede desgastarlos, arañando su salida. Si la familia flaqueó, aunque fuera un momento, el equilibrio pudo colapsar. Tal vez por eso el cuaderno repetía: no debemos irnos juntos. Quizá intentaron escapar por separado, uno a la vez, para evitar que la presencia los siguiera, o quizá se los llevó a todos a la vez, borrándolos de un modo imposible de explicar. Lo más escalofriante: jamás se encontraron cuerpos, ni en los bosques, ni en el río helado, ni en Seúl, o más allá. Era como si la casa misma se los hubiera consumido, absorbidos por las paredes que habían marcado. Los agentes que oyeron esta explicación replantearon su propia experiencia: los susurros superpuestos, las siluetas borrosas de 5 figuras en la habitación. ¿Y si no eran espíritus en el sentido tradicional? ¿Y si eran la familia, atrapada en la trampa que ellos mismos tendieron, incapaces de abandonar la casa ni siquiera muertos? Esto oscurecía todo el relato. La casa no era solo un lugar de desaparición, era una prisión, construida y sellada por sus propios residentes. Y cuando la policía entró, no solo perturbó una escena, se metió en una jaula aún ocupada. La resolución parcial fue esta: la familia no se había ido como se asumía. No huyó, no fue secuestrada, no salió caminando a la nieve y se esfumó. Seguía allí, unida al lugar que intentó controlar. Los símbolos, el cuaderno, las voces, todo contaba la misma historia. La desaparición no fue una ausencia, fue una transformación. Aún con este marco escalofriante, la verdad completa permaneció oculta. Nadie podía decir qué exactamente había sido confinado en la casa, o por qué la familia eligió enfrentarlo sola. Nadie podía describir qué ocurrió en las horas finales, cuando la comida se enfriaba sobre la mesa y el televisor parpadeaba contra la nieve. Pero una cosa era segura: la familia de Nam Yang-ju no simplemente desapareció, dejó una advertencia, garabateada en las paredes y susurrada a través de los años. El peligro no estaba afuera, estaba dentro, y quizá siempre lo estuvo. Tras la lúgubre explicación de la chamana, la casa fue abandonada discretamente. La policía la selló, aunque nunca se anunció un cierre oficial. El caso permaneció abierto, técnicamente sin resolver, pero no se realizaron más búsquedas. Con el tiempo la nieve se derritió. Las estaciones cambiaron, y aún así la casa permaneció intacta, con las ventanas a oscuras y las paredes aún marcadas. Los vecinos la evitaban con un miedo tranquilo. Los niños se desafiaban unos a otros a pasar frente al portón, pero ninguno se detenía. Algunos afirmaban que las ventanas todavía resplandecían levemente por la noche, incluso sin electricidad. Otros juraban que, si te detenías en la carretera exterior, podías oír un leve rasguño desde dentro, como carbón contra yeso, como si los símbolos siguieran dibujándose, una y otra vez, por manos invisibles. Pero el detalle más inquietante llegó años después. Una nueva familia, desconocidos en el pueblo, mostró interés en comprar la propiedad. Los funcionarios les advirtieron de su historia, pero no se inmutaron. Pagaron en efectivo. A las pocas semanas las cortinas se cerraron y, otra vez, humo salió de la chimenea. Al principio parecía que la vida había regresado, pero luego volvieron los susurros. Los vecinos oían voces durante la noche. Las luces parpadeaban a horas imposibles. Y de nuevo, nadie veía a los residentes afuera. Una mañana, la casa quedó otra vez a oscuras. El humo cesó. El portón permaneció cerrado. Cuando los vecinos, armándose de valor, fueron a ver, encontraron el hogar exactamente como antes: la cena en la mesa, las sillas corridas, las pertenencias intactas, y en las paredes habían aparecido nuevos símbolos, dibujados frescos, superpuestos sobre los antiguos.
círculos con cruces, más frenéticos, más desesperados. La policía se negó a reabrir el caso, los habitantes dejaron de hablar del tema, y así, la casa en Namyangju permanece, con las ventanas ciegas y las habitaciones en silencio. Sin embargo, de vez en cuando, un viajero que pasa jura ver 5 figuras borrosas observando desde el vidrio. ¿Eran la primera familia? ¿La segunda? ¿O ambas? Unidas ahora en un lugar al que nadie se atreve a entrar de nuevo, la historia de la familia de Namyangju era lo bastante escalofriante, pero está lejos de ser la única vez que un hogar entero ha sido consumido por algo más oscuro que la explicación. Por toda Asia, estas desapariciones y tragedias parecen reflejarse, unidas no solo por crimen o misterio, sino por susurros de rituales, sectas y fuerzas que nunca llegan a los informes policiales. De la familia desaparecida de Corea del Sur bajamos ahora a Filipinas, donde el destino de otra familia se convirtió en el centro del horror y la conspiración. Lo que comenzó como un caso de asesinato brutal, pronto se retorció en algo mucho más extraño, con rumores de sacrificio, sectas sombrías y un legado que aún mancha Cebú hasta hoy. Esta es la otra versión de la tragedia de la familia Cheong. La tragedia de los Cheong no comenzó en el misterio. Comenzó, como tantas otras historias, con el ritmo ordinario de la vida en Cebú a finales de los 90. Los Cheong no eran aldeanos anónimos en un rincón remoto, eran conocidos en la ciudad, respetados, con lazos que se extendían a oficinas gubernamentales y círculos empresariales. Para la mayoría parecían una familia de clase media, criando hijos, trabajando, tratando de navegar la bulliciosa vida de la ciudad conforme se acercaba el nuevo milenio. Pero bajo esa superficie, susurrarían después, había lazos más profundos, conexiones con sectas subterráneas, amistades con personas que se movían en sombras espirituales. En el corazón de la historia estaban 2 hermanas, Mary Joy y Jacqueline, brillantes, jóvenes y llenas de energía. Se las veía a menudo por la ciudad, en la escuela, en centros comerciales, con amigas. No eran muy distintas a otras adolescentes de la época. Seguían tendencias, escuchaban música, anhelaban independencia. Pero incluso sus vidas normales estaban teñidas por la creciente inquietud en Cebú. Aumentaban los índices de criminalidad, secuestros y violencia de pandillas llenaban los titulares. Los padres advertían a sus hijos que no caminaran solos de noche, y corrían corrientes más oscuras, historias de canteras abandonadas, de reuniones de sectas susurradas en las sombras a las afueras. Cebú era un lugar de contrastes. En el centro, los brillantes centros comerciales, las iglesias coloniales y el constante ruido de jeepneys y tráfico. Pero un poco más allá, la ciudad cedía a ruinas industriales, lotes cubiertos de maleza y tramos de carreteras solitarios donde los faroles apenas funcionaban. Fue en esa frontera entre ciudad y campo olvidado donde la tragedia se desarrollaría, un lugar donde la vida ordinaria rozaba algo mucho menos humano. En noches de julio de 1997, las hermanas simplemente se esperaban en casa, como siempre. Su objetivo ese día no era extraordinario. Escuela, recados, la rutina que toda adolescente da por sentada. Debían cruzar la puerta y volver a la seguridad del hogar. Pero esa puerta no se abrió más. Las horas se estiraron en una noche de preocupación, luego en días de miedo. Cuando sus cuerpos fueron hallados cerca de una cantera abandonada, el shock desgarró Cebú como una herida. Pero aquí el contexto se retuerce en algo más inquietante. La versión oficial, de secuestro, agresión y asesinato, ya era horrorosa. Sin embargo, desde que sus muertes se hicieron públicas, crecieron versiones alternativas. Los lugareños afirmaban que el lugar había estado asociado con reuniones ocultas desde hacía tiempo. Se habían visto luces extrañas de noche, procesiones de figuras encapuchadas moviéndose en silencio por los senderos de la cantera. Algunos juraban que se hacían rituales con animales y, a veces, con humanos, fuera de la vista de las autoridades. Luego aparecieron preguntas sobre la familia. ¿Cuánto sabían los Cheong? ¿Qué tan profundamente estaban ligados a los círculos espirituales sombríos de Cebú? Algunos decían que su prominencia no provenía solo de riqueza o conexiones, sino de algo más antiguo, más esotérico, que las muertes de las hijas no fueron actos aleatorios de violencia, sino sacrificios, que alguien, en algún lugar, decidió que debía pagarse un precio. Fuesen estos susurros fruto del miedo, de la conspiración o de fragmentos de verdad, transformaron la tragedia en algo que la ley no podía explicar por sí sola. Las hermanas ya no eran solo víctimas de un crimen, se convirtieron en figuras de una historia que difuminaba la línea entre caso legal y relato ritual, una historia donde una familia quedó marcada por fuerzas invisibles. Así quedó planteado el escenario, una ciudad donde la vida cotidiana coexistía con reuniones veladas,
Una familia respetada pero, se decía, enredada en secretos. Dos hermanas cuyo día ordinario se convirtió en la puerta a una de las tragedias más oscuras y debatidas de Filipinas. El caso nunca descansaría, no por las sentencias dictadas en los tribunales, sino por la persistente creencia de que algo más grande, extraño y siniestro las reclamó. La primera complicación en la tragedia de los Cheong no llegó del tribunal ni de los periódicos. Vino de los susurros que comenzaron casi de inmediato tras el hallazgo de los cuerpos de Mary Joy y Jacqueline cerca de la cantera. La versión oficial era simple, si bien brutal. Dos jóvenes secuestradas, agredidas y asesinadas por hombres, luego condenados en un juicio que paralizó Cebú, pero para quienes vivían en los bordes de la ciudad, los que caminaban las carreteras silenciosas y oían las historias que ningún diario se atrevía a imprimir. Los detalles no cuadraban. Algo más oscuro flotaba bajo la superficie. El primer suceso extraño estaba ligado a la cantera. Cuando investigadores y vecinos entraron por primera vez, no solo los golpeó el horror de la escena, sino la atmósfera del lugar. La cantera llevaba tiempo abandonada, con paredes irregulares y suelo erosionado por años. Sin embargo, sobre la piedra había restos de cera quemada, derretida en patrones que parecían sobras de velas. Había parches de tierra marcados por pisadas repetidas, como si pequeños grupos se hubieran reunido en círculos. Los locales, ya recelosos, murmuraron que el sitio se usaba para rituales mucho antes de las muertes. Esa noche, nadie quiso quedarse después del anochecer. Incluso investigadores curtidos admitieron sentirse incómodos, con las sombras alargadas y el silencio roto solo por el eco de sus propios pasos. El obstáculo surgió cuando la familia se convirtió en objeto de sospecha. Normalmente, después de una tragedia así, la comunidad se vuelca en apoyo. Pero en Cebú, los Cheong no fueron tratados únicamente como víctimas. Surgieron preguntas de inmediato. ¿Por qué esta familia? ¿Por qué estas hijas? ¿Por qué aquí? Algunos apuntaron al padre, conocido por sus amistades poderosas. Otros murmuraron sobre la madre, diciendo que asistió a reuniones de una secta espiritual de la que se hablaba en voz baja. No eran acusaciones de culpabilidad en el crimen, sino algo más siniestro, complicidad, o al menos cercanía, a poderes que exigían un precio. Y entonces llegó la primera advertencia. Un hombre de un barangay vecino afirmó haber visto algo la noche antes de que las hermanas desaparecieran. Describió una procesión de figuras moviéndose en silencio por un camino trasero cercano a la cantera. No llevaban luces, pero juró ver el reflejo tenue de objetos pulidos en sus manos, metal o quizá cuchillas. Sus pasos no hacían sonido. Le pareció extraño, pero no dijo nada hasta después de la tragedia, cuando el recuerdo lo carcomía. Cuando finalmente habló, otros recordaron luces parpadeantes cerca de la cantera en varias noches previas. Algunos dijeron que eran faroles, otros, fuego que no producía humo. Las autoridades descartaron este relato y se centraron en sospechosos con nombre y rostro, pero para quienes vivían cerca la advertencia era clara. Algo se había estado gestando allí mucho antes, algo que nadie se atrevió a interrumpir. El caso Cheong simplemente fue la primera vez que llegó a los titulares. La complicación se profundizó cuando ciertas pertenencias personales de las hermanas nunca se recuperaron. Joyas, zapatos e incluso partes de su ropa faltaban en la escena. La ausencia se atribuyó a robo, pero entre los más supersticiosos se interpretó como señal de ritual. Objetos de los muertos, susurraban, a menudo se guardan para ceremonias, para atar el espíritu a un propósito o para apaciguar lo invocado. La cantera no era solo un lugar de muerte, era un escenario, y los objetos faltantes eran prueba de que la función no había terminado. Para la familia, esta nube de sospecha se convirtió en su propio obstáculo. En lugar de recibir simpatía, estaban rodeados de rumores. Amigos se distanciaron, vecinos bajaban la voz, y por la noche, cuando los dolientes se reunían en su casa, algunos juraban oír cánticos apagados desde la calle, aunque nunca hallaron a quien los hacía. La primera complicación, pues, no fue simplemente el crimen, sino la negativa de la tragedia a permanecer dentro de los límites de la ley. Las marcas rituales en la cantera, la procesión silenciosa, las pertenencias desaparecidas y los susurros sobre los lazos de los Cheong con lo invisible empujaban el caso a un lugar donde la explicación flaqueaba. Y aunque la policía desestimó estas afirmaciones como superstición, la gente de Cebú sabía otra cosa. Crecieron en un sitio donde las sombras cargan historias, donde las canteras pueden ecoar algo más que piedra, y donde las tragedias a menudo llevan marcas de algo más antiguo que el delito. Lo ocurrido a las hermanas no fue solo asesinato, fue una señal, una onda que apuntaba a fuerzas más allá de manos humanas. La pregunta que quedó tras la primera complicación era simple, pero aterradora.
¿Fueron elegidas al azar o estaban marcadas mucho antes de esa noche? La tragedia debería haber terminado con detenciones, juicio y una historia oficial cerrada, pero en el lugar de ello, la atmósfera alrededor de la familia se espesó mes a mes. Cuanto más se miraba, más el caso se resistía a la explicación, como si la verdad de la superficie hubiese sido colocada para cubrir algo más oscuro. El segundo suceso extraño emergió poco después de los funerales. De noche, dolientes y vecinos informaron ver pequeños grupos reunirse cerca de la misma cantera. No eran policías ni familiares en duelo. Eran figuras sombreadas, encapuchadas o veladas, que se paraban en círculos sobre la tierra desnuda. A la distancia, se veían destellos de fuego. Testigos juraron que llevaban bastones con símbolos. Otros dijeron escuchar cánticos bajos en el viento. Para cuando alguien intentaba acercarse, las reuniones se disolvían, dejando solo marcas de quemaduras en el suelo y cera derretida incrustada en la piedra. Para muchos, era prueba de que la escena del crimen no había sido abandonada, se había vuelto un lugar de continuidad, un sitio ritual aún en uso. En este clima apareció un personaje en conflicto, un sacerdote local, vehemente y furioso, que denunciaba públicamente los rumores alrededor de los Cheong. Declaró que las hermanas eran víctimas, no sacrificios, y acusó a la comunidad de convertir el duelo en superstición. Sus sermones exigían callar los rumores, advirtiendo que distraían de la justicia. Pero su desafío pareció echar más leña al fuego, porque mientras hablaba, su iglesia se volvió escenario de sucesos extraños. Feligreses afirmaron que las velas se apagaban durante la misa, sombras cruzaban el altar sin nadie allí, y, una vez, durante una oración por las hermanas, las puertas se cerraron de golpe con tal fuerza que las ventanas estallaron. El sacerdote insistió en que eran coincidencias. La congregación murmuró lo contrario. Había enfadado a algo al negarlo. Mientras tanto, la familia empezó a recibir advertencias sutiles pero escalofriantes. Llegaban cartas anónimas, con letra desordenada. Algunas llevaban una sola frase: la deuda no está pagada. Otras contenían dibujos de figuras en círculo, con rostros marcados con burdas X. Nadie sabía quién las entregaba, y la policía las desestimó como crueldad. Pero la familia se replegó, visible y profundamente afectada. Quienes vivían cerca aseguraban ver a los padres pasear fuera por la noche, susurrándose en tonos demasiado bajos para entender. Surgió también una pista que reencuadró sospechas previas. Una joven que había trabajado como ayudante en casa de los Cheong relató con cautela lo que había visto meses antes: visitas nocturnas, extraños que entraban en silencio, se quedaban horas y salían llevando objetos envueltos en tela, incienso ardiendo a horas inusuales y un golpeteo rítmico que a veces duraba minutos. Nunca lo comprendió, pero con el tiempo creyó que la familia formaba parte de algo más antiguo y secreto de lo que nadie sospechaba. Aún así, nada podía probarse. Cada capa nueva era frágil, hecha de susurros e impresiones. Juntas, sin embargo, componían un retrato de inquietud imposible de ignorar. El segundo suceso en la cantera, el sacerdote desafiante cuya iglesia parecía acosada por la negación que predicaba, las advertencias en notas crípticas, el testimonio de una ayudante que había visto demasiado. Todo esto apilado en un sentido creciente de que el caso no trataba simplemente de dos hermanas asesinadas. Era una familia ligada a sombras, atrapada entre la historia oficial que exigían los tribunales y la extraoficial que creía la gente, que las muertes formaban parte de un ritual, de una deuda o de una ofrenda a fuerzas que aún no soltaban su presa. Y mientras tanto, la cantera guardaba silencio de día, pero vivía de noche, como si sostuviera secretos demasiado pesados para revelarse. Quienes pasaban en coche juraban ver dos figuras al borde, jóvenes, con ropas desgarradas y rostros borrosos a la luz de la luna. Nunca se movían ni hablaban, pero parecía que esperaban. Esperaban que alguien las reconociera. Esperaban que alguien preguntara qué pasó realmente en Cebú en 1997. La escalada estaba completa. Lo que debía ser un caso cerrado se convirtió en una herida que se negaba a sanar, supurando visiones, advertencias y susurros de fuerzas demasiado grandes para nombrar. Y aún así, no llegaron respuestas, solo preguntas cada vez más oscuras. La noche de la confrontación máxima no llegó en un tribunal ni en páginas de un diario. Llegó años después, en los espacios callados donde la memoria y el miedo nunca aflojaron su agarre. Para entonces, el caso estaba enterrado bajo veredictos y apelaciones, pero en Cebú la historia seguía viva. La cantera era un lugar al que nadie iba de noche, y la familia vivía bajo una sombra que el tiempo no disolvía. El momento llegó cuando un pequeño grupo de locales, curiosos y temerarios, decidió poner a prueba los rumores. Habían crecido oyéndolos.
que la cantera seguía activa por la noche, que se movían figuras cuando la ciudad dormía, que a veces las hermanas regresaban. En una tarde húmeda, llevaron linternas y se adentraron. Lo que encontraron los hizo huir aterrados y luego contar su historia solo en fragmentos, nunca completa. Lo primero que notaron fue el aire. Al llegar al borde, la atmósfera cambió, se volvió pesada, cargada, como si cada respiración encontrara resistencia. Sus linternas nuevas y bien cargadas parpadearon. Los haces se estiraban débiles y finos contra la oscuridad, incapaces de iluminar más de unos pasos. El silencio era antinatural. Sin grillos, sin hojas, solo el eco de sus movimientos. Luego llegó el sonido, bajo, rítmico, como el latido de un tambor distante. Pensaron que era maquinaria de la ciudad, pero la cantera quedaba demasiado lejos. El sonido venía de la roca, pulsando bajo sus pies. Al avanzar, el ritmo cambió, transformándose en algo parecido a un canto, no alto ni claro, sino estratificado, como docenas de voces murmurando bajo la superficie. Entonces las vieron, círculos dibujados en la tierra, parches ennegrecidos donde el fuego había ardido. Algunos eran recientes, las cenizas aún tibias. En el centro de un círculo yacía un trozo de ropa raído. Uno juró que era una blusa de uniforme escolar, manchada y rota, aunque nadie se atrevió a tocarla. Alrededor, velas a medio quemar, la cera formando charcos irregulares. Antes de poder retroceder, el canto creció, y esta vez no provenía del suelo, sino de las paredes de la cantera, como si la piedra hubiera aprendido a hablar. Las linternas se apagaron del todo, sumiéndolos en una oscuridad tan completa que asfixiaba. Uno gritó cuando vio figuras emergiendo del borde del círculo, siluetas borrosas de mujeres, con el cabello enmarañado y los rostros en sombra. Se movían sin sonido, deslizándose, semitransparentes, pero innegablemente presentes. El grupo giró para huir, pero el sendero ya no estaba vacío. Figuras encapuchadas estaban en el borde, inmóviles, silenciosas, bloqueando el paso. Sus contornos eran débiles, disolviéndose si se miraban mucho, pero suficientes para desatar el pánico. El canto subió a un frenesí, voces superpuestas hasta volverse insoportable. No era canción, no era oración, era mandato. En el caos, uno juró oír la voz de una chica cortando el ruido, no cantando, no susurrando, suplicando. ¡Ayúdanos! Solo dos palabras, afiladas, desesperadas, inconfundibles. Pero cuando miró, la figura borrosa ya se había desvanecido. Por fin escaparon, tropezando hacia la carretera, perseguidos no por pasos, sino por la sensación de decenas de ojos quemando sus espaldas. Al llegar a la luz de la ciudad, se dieron cuenta de que sus relojes se habían detenido. Habían pasado horas, aunque sintieron minutos. Las linternas, nuevas, estaban totalmente descargadas. Ninguno volvió jamás. Su relato corrió en tonos bajos. Algunos lo desestimaron como histeria. Otros reconocieron el patrón. La cantera siempre fue lugar de ritual. Las figuras, el canto, los círculos, no eran nuevos. Eran la continuación de algo antiguo. Para la familia, el incidente fue otro golpe. Resurgieron los susurros de que las muertes no fueron al azar, que fueron marcadas, ofrecidas o atadas a un ciclo que aún exigía presencia. Para la comunidad, fue confirmación. El caso no había terminado. No trataba de acusados ni veredictos, trataba de una herida que sangraba, un ritual que seguía. Y para quienes estuvieron allí, ya no había duda. Algo vivía allí, atado a ese lugar, repitiéndose una y otra vez. La única pregunta era si eran las hermanas pidiendo ayuda, o si era otra cosa usando sus voces para atraer a otros al círculo. La revelación no vino de tribunales ni titulares. Estos ya habían dado su conclusión, prolijamente empaquetada con nombres, condenas y sentencias. Pero la gente susurraba otra capa, revelada no en documentos legales sino en relatos que se pegaron a la familia y a la cantera mucho después del veredicto. Estas revelaciones no cerraron el caso, lo reencuadraron. Comenzó con un relato viejo, repetido por ancianos de barangays alrededor. Décadas antes de que las hermanas nacieran, la cantera ya daba miedo. Se decía que era sitio de panata, votos y rituales secretos de sectas que creían que la sangre era la única ofrenda verdadera. Según esos relatos, se llevaban animales atados y sacrificados bajo la luna. Ocasionalmente, cuando los tiempos apremiaban, se ofrecía gente. Las marcas de esos ritos decían que daban en la tierra, un hambre que no moría. Cuando hallaron los cuerpos en 1997, muchos creyeron en silencio que la cantera había cobrado su deuda otra vez.
Luego llegó el descubrimiento de documentos, circulados en privado entre periodistas e investigadores que se negaban a soltar el caso. Sugerían conexiones de los Cheong con sectas clandestinas en Cebú, grupos que mezclaban ritual católico con prácticas más antiguas y esotéricas, reuniones a puerta cerrada, intercambios de ofrendas, juramentos susurrados. No había prueba definitiva, pero los fragmentos cuadraban con lo descrito por vecinos: visitas nocturnas, incienso encendido, golpeteos rítmicos recordados por la ayudante del hogar. Si era cierto, la tragedia se reencuadraba. Las hermanas quizá no fueron elegidas al azar, tal vez estaban atadas por asociaciones de su familia. La revelación más extraña vino de un antiguo trabajador de la cantera, ya anciano, que habló a regañadientes. Describió haber sido contratado para limpiar la cantera años antes y descubrir símbolos tallados en la piedra, círculos atravesados por cruces, triángulos tejidos en espirales. Lo desestimó como vandalismo, pero cuando le mostraron más tarde diagramas rituales, se quedó helado. Eran casi idénticos. Para él, el caso no iba de azar. Era un sitio preparado desde hacía tiempo para un ritual que exigía sangre. Esta explicación también reencuadró pequeños detalles que siempre parecieron fuera de lugar. Las pertenencias faltantes de las hermanas, joyas, ropa, objetos personales, no eran trofeos de criminales, sino tokens, objetos reutilizados para ceremonia. Las procesiones en caminos secundarios, las luces titilantes cerca de la cantera, las marcas de quemaduras y cera derretida halladas después. Todo se alineaba con la idea de que la tragedia no era un único momento de violencia, sino parte de una secuencia más larga y continua. Y estaban las advertencias que recibió la familia. La deuda no está pagada. Si fue un crimen aleatorio, ¿por qué esas palabras? Pero si estaban enredados, aunque fuera en los bordes, con rituales, tenía sentido escalofriante. Las muertes quizá no satisfacían lo debido. La implicación era clara. Podía exigirse más. Para quienes creían esta versión más oscura, la revelación fue devastadora. Significaba que las hermanas no eran meras víctimas de violencia, sino participantes involuntarias de algo mayor, marcadas por conexiones y votos que nunca eligieron. Que su tragedia no se limitaba al tribunal, sino que formaba parte de una cadena extendida en el tiempo. Y aún así, la certeza seguía esquiva. ¿Estaban los Cheong realmente conectados a una secta, o eran chivos expiatorios del miedo de una ciudad? ¿Los rituales eran reales o invenciones de una comunidad desesperada por explicar un horror demasiado grande? Nadie podía asegurarlo. Lo cierto era que el caso se negó a descansar. Cada revelación arrastraba la historia más allá de los bordes de crimen y castigo, y más adentro del ámbito del ritual y la aparición. La cantera ya no era solo una escena del crimen, era un escenario, marcado y preparado mucho antes de la llegada de las hermanas. La familia ya no era solo víctima, sino figura atrapada en una telaraña de susurros, su nombre ligado para siempre a fuerzas invisibles. La resolución parcial fue esta: la tragedia no fue aleatoria. Cargaba el peso del ritual, de votos y de deudas impagas. Los asesinatos no fueron el final, fueron la continuación de algo antiguo. Y esa comprensión cambió todo: las voces oídas en la cantera, las figuras vistas en la oscuridad, el silencio de la familia en los años siguientes. Ya no se trataba de justicia, se trataba de legado, de una herida que Cebú nunca pudo cerrar, porque nunca estuvo destinada a sanar. En los años siguientes, la tragedia nunca abandonó Cebú. Oficialmente el caso estaba concluido. Culpables nombrados, veredictos grabados en piedra, pero fuera del registro, la cantera siguió siendo un lugar al que nadie se atrevía a quedarse. Los conductores que pasaban de noche juraban ver destellos de fuego, o sombras moviéndose en círculos sobre el suelo de piedra. Algunos afirmaban oír llantos suaves de chicas a lo lejos, aunque al apagar el motor el sonido se desvanecía en silencio. La familia se retiró más de la vida pública, pero los rumores se les pegaron como una segunda piel. Las notas de "la deuda no está pagada" dejaron de llegar, pero el miedo que sembraron no desapareció. Vecinos decían que, incluso años después, las ventanas de la casa a veces resplandecían a medianoche, como si velas ardieran dentro, aunque la familia lo negaba. Y llegó el giro final. Una empresa constructora, años después, intentó comprar la cantera para desarrollarla. Llegaron topógrafos con equipo, pero nunca se quedaban mucho. Reportaron máquinas que se averiaban sin razón, brújulas que giraban sin sentido, baterías que se descargaban en minutos. Un hombre, pálido y sacudido, afirmó ver a dos chicas en el borde del pozo, con ropas rasgadas y rostros borrosos.
Lo miraban, dijo, no con ira, sino con algo peor. Expectativa. El proyecto fue abandonado antes de empezar. Hoy la cantera yace vacía, sus paredes agrietadas, el suelo sembrado de cera derretida y jirones de tela demasiado gastados para identificar. Nadie la patrulla, nadie la vigila, y sin embargo nadie entra después del anochecer. Y la historia persiste, más pesada con cada relato. ¿Fueron las hermanas víctimas de un crimen brutal? ¿O sacrificios involuntarios a algo más antiguo? ¿La familia simplemente estaba de duelo? ¿O atada a deudas invisibles? Las respuestas siguen enterradas en la cantera, esperando en silencio. Y si la deuda no estaba pagada, quizá aún no lo está. Espero que hayan disfrutado estas historias. Si les gustaron y quieren escuchar más, no duden en suscribirse y activar las notificaciones. Subo contenido casi todos los días. Les deseo lo mejor.